La pregunta siguiente es, ¿qué deberíamos hacer en estos casos? ¿No? O sea, ¿cómo deberíamos enfrentarnos al reto de emprender? Ya vemos que es necesario, pero que tradicionalmente se ha hecho de una manera no muy afortunada. Entonces, ¿cuál debe ser la forma en que deberíamos nosotros emprender? ¿De qué manera debemos emprender? Para esto quiero nada más echar mano un poco a la teoría. Reflexionemos sobre los dos tipos de emprendimientos que hay. Básicamente están los emprendimientos por necesidad, como ya dijimos, ocurren básicamente porque no tienes recursos para sostenerte, la subsistencia está en precario, entonces ni siquiera eso te puedes garantizar, así que te metes a emprender en lo que sea. Esto generalmente no contribuye al empleo porque los emprendedores que utilizan este camino básicamente se emplean ellos mismos, es autoempleo. Y tal vez de repente habrá una persona más que puedan emplear, pero es muy pocos los casos en que ocurre esto. Hay pocas utilidades, prácticamente se vive al día y hay cero innovación. Por el otro lado, en la otra acera están los emprendimientos por oportunidad. Aquí podemos dividir estos emprendimientos en dos categorías. Los de estilo de vida, que son emprendimientos que pues sí pueden generar empleo, también pueden generar utilidades de manera interesante, pero que por la misma característica que el emprendedor pone en estos esfuerzos, no tiene ningún interés en que se expanda este emprendimiento, no hay escalabilidad, lo cual pues limita su impacto dentro de la economía de un área geográfica. Por el otro lado están los dinámicos, que son emprendimientos que generan empleo y utilidades, son altamente escalables, tienen base tecnológica, es decir, hay un componente de innovación ligado al conocimiento, ligado a la investigación aplicada, y esto también tiene otra característica y es que resuelven problemas de la sociedad. Este conjunto de cosas que tienen este tipo de emprendimientos dinamizan la economía de una región geográfica. Por eso se conocen como emprendimientos dinámicos, porque ejercen este dinamismo, diversifican la matriz productiva a partir de este conocimiento que se aplica. ¿Ok? Bueno, cualquiera podría decir, bueno, sí, qué interesante, se puede emprender entonces de manera dinámica. Ustedes que son universitarios están llamados a buscar esa alternativa. ¿Por qué? Porque las universidades son, por antonomasia, por excelencia, las fuentes de conocimiento aplicado de la que podemos echar mano. En las universidades se investiga, en las universidades se hacen desarrollos y en las universidades se debería generar innovación para aplicar a el sector productivo y empresarial. Es una de las cosas que debemos hacer. Las universidades no deben investigar solamente para llenar las bibliotecas de tesis que son alimento de polilla. No, las universidades deben salir de esa campana y deben generar conocimiento aplicado. Así que ustedes son, al final, los repositorios de ese conocimiento y los que deben, de una forma u otra, aplicar esto para emprender de manera dinámica. Pero entonces, la pregunta es, ¿en qué emprender? O sea, ¿en qué áreas? Es decir, ya sabemos que deben ser emprendimientos dinámicos, de base tecnológica, escalables, de impacto social, pero entonces, ¿cómo podríamos tener algunas pistas? Nosotros acá en nuestro ecosistema usamos 3 fuentes para encontrar pistas sobre en qué emprender de manera dinámica. Una de ellas, probablemente ustedes la conocen bien, son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, que es la hoja de ruta que ha diseñado las Naciones Unidas para enfrentar los grandes problemas de nuestra sociedad, la sociedad global, ¿no? De aquí al 2030, ¿no? O sea, estos objetivos nos marcan esa hoja de ruta y son 17 en total, cada uno de ellos con una serie de indicadores, de metas bien concretas. Cada uno tiene unas
30, 40 metas bien concretas y la lectura y repaso de esos objetivos de desarrollo sostenible da muchas luces sobre dónde podemos realmente hacer emprendimiento dinámico. De hecho, aquí en la presentación les dejo un link para que puedan revisar eso y puedan aprender más de esto si es que no lo conocían. Otra fuente que usamos mucho acá en nuestro ecosistema es la Revolución 4.0. Son tendencias globales que permiten modernizar nuestra sociedad en todos los ámbitos a partir del uso de tecnologías de información y comunicación, pero también a partir del uso de conceptos como el Internet de las Cosas y el blockchain, entre otras. Así que básicamente esto también ayuda muchísimo a saber cómo hacer emprendimiento dinámico. Y una tercera fuente que es interesante es la teoría del crecimiento exponencial de las empresas. Esta teoría lo que plantea es que las empresas, el sector empresarial, no puede quedarse estático, no puede quedarse pensando y haciendo lo mismo durante todo el tiempo, porque si no va a condenarse a desaparecer, ¿no? Es un sector que debe estar repensando, reinventando su futuro constantemente y generando crestas de ola. Este concepto de las crestas de ola era de Peter Schumpeter, pues, un economista del siglo XX, que planteaba este tema de las crestas de la ola. Cada vez tenemos que llevar nuestra empresa a una nueva cresta de la ola para no caer. Los que surfean entenderán un poco de este tema. No es que yo lo haga, pero me imagino que debe ser por ahí, ¿no? O sea, cuando estás en la cresta de la ola, pues estás en lo máximo, ya después se cae el surfista con todo y su tabla cuando cae la ola. Pues la idea es mantenerse siempre en la cresta y para eso el tema de la teoría de crecimiento exponencial es fundamental porque nos ayuda a repensar cómo será nuestra empresa de aquí a 10 años a partir de innovación, ¿no? De desarrollos innovadores que nos hagan sostenibles. También ahí les dejo un link para que puedan revisar más sobre esta temática de crecimiento exponencial en las empresas. Pero bueno, ya hemos hablado un poco de por qué es importante emprender en estas condiciones. También hemos hablado un poco de cómo deberíamos emprender. Hemos visto algunas fuentes que nos den pistas sobre hacia dónde debemos dirigir esos esfuerzos de emprendimiento dinámico. Pero también debemos entender que al emprender no es suficiente visualizar las oportunidades. Es muy importante, claro que sí. Importantísimo, es como la piedra angular. Pero si te quedas allí, básicamente te vas a quedar sin hacer nada, ¿no? O sea, se deben convertir todas las ideas que se generen a partir de esa visualización de oportunidades en negocios, negocios tangibles, negocios reales. Entonces, allí debemos pensar que para lograr eso, hace falta más que la visualización de las ideas. Nosotros debemos cambiar nuestra configuración mental para ponerla a tono con el tema de emprendimiento. Y entonces ahí les introduzco una cosa que es importante en el mindset emprendedor. Predecir versus crear. A nosotros siempre nos han acostumbrado, y probablemente ustedes en la universidad les ha pasado esto, que siempre nos acostumbran a que tenemos que planificar todo. Bueno, los que estudian ciencias de la administración, o economía, negocios, o incluso los que estudian ciertas ingenierías, siempre se habla del tema de planificar, planificar, planificar. Bueno, ¿planificar para qué? Para predecir cómo nos va a ir en el futuro. Bueno, eso sería muy bueno si el mundo fuera muy fácil de leer. Pero en estas circunstancias que vivimos, sobre todo durante esta crisis que nos ha generado la pandemia, lo que más es evidente es que no se puede predecir nada. Quien planifica hoy probablemente se va a dar con sus narices contra la pared, porque se va a dar cuenta que mañana la cosa cambia totalmente. Así que al final
en vez de predecir y planificar, que no digo que sea malo, pero lo que digo es que en tiempos de incertidumbre no sirve de mucho, lo que hay que hacer es crear ese futuro. Entonces, para crear ese futuro, para tomar esa decisión de agarrar el toro por los cuernos, debemos echar mano a unas competencias esenciales dentro del emprendimiento, que son básicas. ¿Cuáles son esas competencias? Nosotros las hemos identificado acá en nuestro ecosistema como 6 que son primordiales. Hay muchas más competencias blandas, pero para nosotros estas son vitales para que se pueda emprender y deberíamos analizarnos, hacer una introspección para ver cómo estamos en estos temas de competencias blandas. La primera es liderazgo. Obviamente, el líder es indispensable en tiempos de incertidumbre y es indispensable para emprender, porque el líder es el que abre el camino y el que demuestra a través de su accionar cómo deben otros que te van a seguir caminar por esa senda. Lo otro es el trabajo en equipo multidisciplinario. O sea, el tema del emprendimiento no se logra básicamente a través de la acción de un llanero solitario, ¿no? Eso ya no existe. Tal vez en mi época se hablaba mucho de eso. Todavía hay gente que echa mano a frases clichés como, ay, miren Steve Jobs, miren Bill Gates, ¿verdad? Como si estas personas hubieran estado solitas haciendo sus emprendimientos. En realidad, no fue así. Esto es una cosa equivocada. Claro, ellos tuvieron un perfil y un liderazgo muy importante y eso ayudó muchísimo, pero no fue suficiente. Imagínense Steve Jobs solo. Si Steve Jobs no sabía nada de hardware ni software, ¿no? O sea, sabía de cosas de diseño y tenía unos skills muy potentes, pero tuvo que asociarse con otras gentes, con gentes que tenían disciplinas y skills, habilidades totalmente distintas a las de él, pero que se complementaban con las de él. Y esto es algo que debemos asumir, ¿no? Dejar de lado el individualismo y trabajar mucho más de manera colectiva y armoniosa. Lo otro es la empatía. El tema de la empatía es importante porque nosotros vamos a servir a un mercado, pero no podemos servir a ese mercado como emprendedores si no somos empáticos con él, si no lo conocemos, si no nos ponemos en sus zapatos, si no vivimos las experiencias de las necesidades que creemos que vamos a llenar una vez que nuestra idea se cristalice. Así que la empatía es una competencia importantísima y esa empatía nos va a llevar a la comunicación efectiva. Las dos van de la manita. Si usted es empático, usted va a poder comunicar efectivamente lo que quiere ofrecer. ¿Por qué? Porque sabe que ese segmento le va a entender. Porque usted previamente fue empático con él. Vivió en carne propia esa necesidad que usted quiere resolver. Así que el tema de la comunicación efectiva es importante. La resiliencia, por supuesto, porque en el camino del emprendimiento hay muchos golpes. Yo no diría fracasos. Hay situaciones o experiencias malas. O sea, nosotros satanizamos mucho el tema del fracaso. Y el fracaso básicamente es un proceso de aprendizaje. Y entonces el que es resiliente, pues se tropieza, pero se levanta y aprende de esa experiencia para mejorar su idea y para aumentar la probabilidad de éxito de su negocio, ¿no? Así que hay que ser resiliente. Ahora, eso no significa que uno se haga enamorado del fracaso. Tampoco hay que ser fan del fracaso. Eso no es lo que quiero decir con esto, sino que hay que entender el fracaso como un proceso de aprendizaje. Y finalmente, la creatividad. La creatividad que es sumamente importante para dar respuesta a esas necesidades, para ir haciendo pivotaje, para ir haciendo cambios sustanciales en la idea conforme uno avanza en la misma, conforme uno la va cristalizando y va ejecutando el negocio, ¿no? Ahora, ser creativo no significa ser innovador. Ojo con eso, ¿no? Una persona puede ser muy creativa, pero no innovar en nada. Pero es necesario ser creativo para llegar a ser innovador. ¿Cuándo es que vas a ser innovador? Cuando esa creatividad la pones en perspectiva junto con todas las otras competencias blandas que he mencionado y logras que tu idea se convierta en algo que valora ese mercado. El mercado lo valora y lo adquiere y lo hace parte de sus gustos y preferencias.